Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza, en esta vida o en la otra. Gladiator es una película épica de acción y drama dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe como el general romano Máximo Décimo Meridio. Aquí tienes algunas curiosidades sobre esta aclamada película. El papel de Russell Crowe. La elección de Russell Crowe para el papel principal fue fundamental para el éxito de la película. Para el papel de Máximo, Russell Crowe tuvo que someterse a una transformación física importante. Ganó músculo y se puso en forma para representar convincentemente a un general romano entrenado en la batalla. También trabajó en su acento y en la expresión corporal para dar vida al personaje. Su actuación convincente y poderosa como Máximo Décimo Meridio le valió el reconocimiento de la crítica y el público, así como un premio de la Academia al mejor actor. Rodaje accidentado. Russell Crowe sufrió varias lesiones durante el rodaje. En una escena de batalla, se lesionó la cadera y las costillas. También sufrió una herida en el rostro que requirió puntos de sutura. Se rompió un hueso del pie y se lesionó los tendones del bíceps. Estas lesiones fueron el resultado de las intensas secuencias de acción y lucha en la película. Casting alternativo. Antes de que Russell Crowe fuera elegido como Máximo, se consideraron a varios actores de renombre para el papel, incluyendo a Mel Gibson, Tom Cruise y Hugh Jackman. Mel Gibson incluso recibió el guión, pero rechazó seguir adelante porque creía que era demasiado mayor, 43 años, para interpretar a Máximo. La elección de Crowe resultó ser perfecta por su versatilidad actoral, presencia en pantalla y compromiso con el personaje. Su actuación enérgica y emotiva contribuyó en gran medida al éxito y la calidad de la película. La secuencia de la batalla inicial. La escena de la batalla inicial es una de las más impactantes de la película y requirió una gran cantidad de extras y coordinación. La secuencia de la batalla tardó 20 días en hacerse. Se rodó en una locación en Farnham, Surrey, Reino Unido. Aunque la película está ambientada en la región germánica, esta escena en particular se filmó en el Reino Unido debido a la disponibilidad de paisajes naturales adecuados para recrear el entorno boscoso y montañoso de Germania. Miles de extras se unieron para representar a los ejércitos romano y germánico. Esto implicó una coordinación masiva para vestir a todos los extras con trajes y armaduras de época, así como para coreografiar las secuencias de lucha y las tácticas de batalla. Coliseo en el set. Para recrear el Coliseo de Roma en la película, se construyó una parte central del Coliseo a escala completa en una cantera en Malta. Esta réplica se utilizó para filmar muchas de las escenas clave en el interior del Coliseo, incluyendo las batallas de gladiadores y los enfrentamientos con las bestias salvajes. Solo las dos primeras filas de público están realmente ocupadas por figurantes. Las gradas y el público restante se crearon después digitalmente en postproducción. Esto permitió recrear la magnitud y la grandeza del Coliseo romano de manera convincente. El tigre enojado. La escena tiene lugar en el Coliseo, donde Máximo es obligado a luchar como gladiador después de ser traicionado y condenado a la esclavitud. En esta parte de la película, Máximo se enfrenta a varios adversarios, incluido un tigre, como parte de un espectáculo brutal para entretener a la audiencia. Para filmar esta escena, se utilizaron efectos visuales y técnicas de edición para crear la ilusión de que Russell Crowe estaba en peligro real. Sin embargo, durante la filmación, el tigre real que participó en la escena se volvió impredecible y atacó al doble de Crowe en lugar de seguir el guión. Afortunadamente, el doble logró escapar con solo heridas menores. Armadura de Cómodo. La armadura blanca que porta Cómodo, Joaquín Phoenix, se inspira en la que usaba Augusto, el primer emperador de Roma. Es una representación visual de su estatus como emperador y su deseo de asociarse con la grandeza de Roma. Improvisación de Joaquín Phoenix. El actor improvisó muchos de sus diálogos, siendo el más famoso su grito de «¿Acaso no soy misericordioso?», momento que sorprendió a todo el set, incluida a Connie Nielsen, la cual puede verse verdaderamente afectada y sorprendida en una reacción completamente espontánea.
Secuela planeada. Después del éxito de Gladiator, se discutieron planes para una secuela que continuaría la historia de Máximo como un fantasma que regresa al mundo de los vivos. En esta ocasión la trama nos situaría 15 años después de la muerte de Máximo y tendría como protagonista a Lucius, el hijo de Lucille. Sin embargo, estos planes se abandonaron después de la muerte del productor Tony Scott en 2012. La música de Hans Zimmer. La banda sonora de Gladiator, compuesta por Hans Zimmer, es una parte esencial de la película. Zimmer utilizó coros étnicos y una orquesta completa para crear una partitura épica que añadió profundidad emocional a la historia y se ha convertido en una de las bandas sonoras más icónicas del cine. Gazapos. Hay dos gazapos históricos muy claros en Gladiator, de dos elementos que se colaron en escena sin que nadie se percatase. Por un lado, unos vaqueros en la escena del bosque y por el otro, una bombona de gas que se puede ver debajo de una cuadriga en el Coliseo. Diálogos en latín. Ridley Scott, el director de Gladiator, estaba decidido a que la película se sintiera auténtica en su representación de la Roma antigua. Esto incluyó el uso de diálogos en latín en lugar de optar por el inglés moderno. Los actores que interpretaron a personajes romanos en la película, incluido Russell Crowe, recibieron entrenamiento en pronunciación y entonación del latín para que sus diálogos sonaran naturales. Esta elección, aunque arriesgada en términos de accesibilidad para la audiencia, se tomó en aras de la autenticidad histórica. Esto agregó una capa adicional de realismo histórico, aunque para las versiones en inglés se incluyeron subtítulos para que los espectadores pudieran entender los diálogos. La escena del campo de trigo. Una de las escenas más célebres de Gladiator es en la que aparece Máximo andando a través de un campo de trigo, rozando los tallos con las manos. Pues lo más sorprendente es que esas manos no son de Russell Crowe, sino de su doble, Stuart Clark. La muerte de Oliver Reed. El actor Oliver Reed, que interpretaba al dueño de los gladiadores, sufrió un ataque al corazón durante el rodaje y falleció. En el momento de su muerte, Oliver Reed todavía tenía escenas por filmar. Para completar su papel, el equipo de producción utilizó efectos visuales y dobles de riesgo para las escenas finales de su personaje. Además, algunas de las líneas de diálogo de Reed fueron regrabadas por otro actor y luego sincronizadas con su actuación. Crítica, taquilla y premios. La película recibió elogios de críticos de cine de todo el mundo. Fue aplaudida por su narrativa épica, su dirección magistral a cargo de Ridley Scott y la actuación poderosa de Russell Crowe en el papel principal. Desde su lanzamiento en 2000, Gladiator fue un éxito de taquilla inmediato. A lo largo de su tiempo en cartelera, recaudó más de $450 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de ese año. Gladiator obtuvo 5 Oscar de la Academia en la 73ª entrega de los premios en 2001. Estos premios incluyeron 5 premios de la Academia: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Diseño de Producción, Mejores Efectos Visuales y Mejor Vestuario. Estas curiosidades ofrecen una visión más profunda de la producción y el impacto de Gladiator, una película que sigue siendo muy influyente y admirada en la historia del cine épico. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete para más contenido.